de toda la gente que nosotros tenemos en el despacho, te diría que solo el 2% recibieron, o sea, se les devolvieron rentabilidades. El caso normal es gente que solo ha invertido y nunca ha recibido nada. O sea, ese esquema piramidal puro y duro. Esto es gordo. O sea, para que No, esto es muy gordo. Ah, muy gordo. Estamos hablando de unos importes muy elevados, muy elevados. Al margen de, y esto ya lo pongo yo de mi cosecha, de que el hecho de que un señor haya estado 2 o 3 años mofándose de Hacienda con una mascarilla puesta, no ayuda. Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. En España en particular y también en parte del mundo hispano en general, en los últimos 2-3 años hubo un fenómeno que cayó en tierra fértil. Ese fenómeno fue el de Crypto Spain. Con un discurso potente, Luis, como se hacía llamar, se hizo un hueco hablando de las atrocidades impositivas de Hacienda y cómo, a través de la elusión fiscal y no evasión, podías dejar al erario público sin ver un centavo. Y así, poco a poco fue ganando cuota de atención tanto en redes como en medios generales. Ese discurso era el que sonaba, pero con el tiempo se vio que solo era una distracción, la distracción del ilusionista. Porque por detrás, poco a poco fue naciendo otra entidad llamada Madeira Invest Club, o MIC, liderada por el mismo Crypto Spain y desde la que sus miembros, previo pago de una membresía de 2.000 euros, podían invertir en obras, que es así como llamaban a sus distintos proyectos de inversión, esperando retornos del 35 al 50%. Con alertas como la de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la siempre presente sospecha del chiringuito fiscal y el escándalo que vino después de la financiación ilegal al partido político de Alvise, el MIC detuvo su operativa por sorpresa en septiembre de 2024 y dejó en la estacada a miles de inversores que confirmaron entonces la estafa que no habían querido creer. Esta historia no es nueva y en el mundo cripto la hemos vivido 100 veces con cosas como BitConnect y sucedáneos. Pero lo que sí que es nuevo e interesante es ver lo serio que se está tomando Hacienda a este caso y cómo en esta campaña de la renta parece haber destinado a buena parte de su equipo a no dejar cabo suelto con todo lo relacionado con Crypto Spain. Y por ello, y para conocer qué está pasando, en el pod de hoy me siento a charlar con Chris Carrascosa para que me ponga al día con lo sucedido y me cuente por qué a muchos de los participantes que acudieron al Madeira Invest Club buscando inversiones anónimas, ahora les está llegando unos requerimientos de información e inspección por parte de la agencia tributaria. Así que, sin más, te dejo con el pod. Este podcast es gracias a ti que me apoyas con todo tipo de contravalores. Contravalores como compartir el pod en la red social de tu elección, unirte a Patreon, donde también encontrarás mucho contenido adicional que he ido creando desde 2020, enviarme un boost con un contravalor en Sats, en Nostr, Fountain o Seed Hypermedia, o utilizando alguno de los servicios de los sponsors que incansablemente apoyan este podcast, como son Hodl, Bitrefill, CoinKite y Seed Hypermedia, empresas Bitcoin que utilizo y de las que te hablaré a lo largo del pod para que te lleves una pieza de contenido sobre lo que hacen. Mil gracias por todos estos contravalores. Y antes de dejaros con el pod, te animo a que le eches un vistazo a Baltic Honey Badger de este año, de 2025, que será del 9 al 10 de agosto en Riga. Luego te cuento más, pero vale la pena conocer la conferencia que dio vida a todas las conferencias Bitcoin Only y que vinieron ya años después. Y ahora sí, a por el pod con Chris Carrascosa. Buenos días, Chris. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien, ahora lo estábamos comentando, ya recuperado después de Madrid, fue una gran experiencia, pero me llevó unos 3-4 días acabar de arrancar de nuevo, aunque bueno. Bueno, yo me puse mala, o sea, acordaros que a mí me dio fiebre, fue intensísimo, pero me encantó, o sea, fue un volver a los orígenes del por qué estamos, al menos nosotros, metidos en esto desde hace tanto tiempo. Sí, fue toda una experiencia, pero hoy te he pedido estar aquí también por un tema que salió en las jornadas de Bitcoin Fiscal y dije, hostia, me interesa saber más.
que es, bueno, un nombre que habrá escuchado mucha gente, que es el Spain. Fue no sé cómo llamarlo, un influencer, una persona que estuvo haciendo vídeos y difusión de pues varios temas, ¿no? Hablaba mucho de privacidad, hablaba mucho de Hacienda y hablaba de la elusión fiscal, que eso fue como el gran tema de, no, es que esto no es pagar impuestos de forma ilegal, no es hacerlo de forma legal, y entonces eso llegó a captar pues mucha atención, prácticamente estaba en todos lados, y a partir de ahí pues apareció otra cosa que se llamaba el Madera Investment Club, que es de lo que te quiero preguntar hoy y hablar sobre todo lo que ha pasado a partir de ahí. Pero antes de arrancar, y sin querer entrar mucho ya en todo lo vivido, quien quiera entender un poco más quién es CryptoSpain y qué es lo que hacía, lo puede buscar. Pero esto de la elusión fiscal, Chris, fue un término que nos estuvo acompañando, pues eso, los últimos 3 años. ¿Tiene algo de sentido esto de la elusión fiscal? Sí, de hecho hay dos figuras que hay que tener, que se parecen mucho las palabras, pero que son cosas completamente distintas, que hay que tener muy claras, yo creo que antes de, sobre todo, de escuchar el pod, ¿no? Una es la ilusión y la otra es la evasión. La ilusión fiscal básicamente es, y esta frase es muy típica mía, es hacer ingeniería fiscal para pagar menos. ¿Qué significa esto? Es coger la normativa tributaria, la normativa fiscal y aplicarla a tu supuesto de hecho concreto para reducir tu factura. Todo legal. Ahora, para poder hacer elusión fiscal se necesita un nivel de conocimientos. A día de hoy el sistema tributario ya no tiene muchos agujeritos por los que hacer ingeniería, por lo que nos podemos imaginar todos, ¿no? O sea, se están cerrando ya muchas opciones de deducción, las reducciones en base ya son cada vez menos, o sea, las opciones para reducir tu factura fiscal cada vez son más complicadas y requieren de un conocimiento técnico increíble. O sea, no es tan sencillo. ¿Qué es la evasión? La evasión fiscal es directamente pagar menos porque estás haciendo algo que la normativa considera que es ilegal. Y aquí podemos entrar, pues, a ver, y el problema es que lo iremos comentando durante el pod, que conforme va aumentando la presión fiscal en España, van proliferando los perfiles súper jóvenes de personas que se anuncian en redes sociales diciendo que tienen una fórmula mágica para eludir impuestos. Sin embargo, luego la fórmula que te explican, la realidad es que es evasión. Y pasaba con CryptoSpain. Esto es exactamente lo que pasaba con CryptoSpain. Todo esto, no solo CryptoSpain, sino otros perfiles que aparecen, tienen mucho que ver con esta presión fiscal que sufrimos, ¿no? Al tú sentirte oprimido de no llegar a fin de mes y encima luego que te venga la renta, y además pues llega un momento donde dices, bueno, tiene que haber otras alternativas. Y digamos que estos discursos llegan a los oídos que los necesitan. Eso y es. Se suman al carro. Eso es. Yo ya no con CryptoSpain. De hecho, con CryptoSpain ahí están las pruebas. Yo desde muy el principio de CryptoSpain ya me manifesté públicamente en contra de este tipo de perfiles. Ya me cayó hate en su momento y lo hice porque, sobre todo técnicamente, no es porque sean perfiles en redes sociales, es porque técnicamente lo que dicen a mí no me suena bien. Pero es que no solamente él, porque la verdad es que lo de CryptoSpain ha terminado siendo un esquema piramidal, ¿no? Sino los que se están presentando ahora como gurús de la deslocalización. Pasamos ya por la parte de las LLCs, luego estuvimos con las holdings y ahora estamos con Dubai. Son modas que además es lo que te digo, me sorprende mucho porque provienen de perfiles muy jóvenes y a día de hoy la ingeniería fiscal es una cosa que te diría que requiere una experiencia muy, muy, muy heavy, sobre todo en fiscalidad internacional, que yo ni siquiera tengo. O sea, no lo digo porque yo la tenga, yo no la tengo. O sea, yo no me atrevería a hacer este tipo de ingeniería. Pero sí que sé escuchar todos estos criterios que tienen y entender que casi todos ellos, las LLCs, las holdings y la deslocalización a Dubái, tal y como las cuentan, no es elusión, es evasión. Solo por añadir, ¿qué pasa? Que en un momento en el que mucha gente joven mira redes sociales y mucha gente joven considera que la presión fiscal en España es excesiva, pues al final estás juntando los ingredientes para la fórmula del desastre perfecta, ¿no? Que es gente con ganas de escuchar algo que les permita reducir su factura fiscal. Para la gente que no sabe de fiscal parece que tiene lógica y que es legal, pero que sin embargo no lo es. Me quedo con algo que es que la ingeniería fiscal sigue siendo posible,
pero por el riesgo que implica, por la especialización que implica y el producto tan hecho a medida que necesita, lo que sí que entiendo es que lo que no se puede hacer es lo contrario, es vender la ingeniería fiscal como un producto de masas, porque no No, existe tal traje para todos los tipos de cuerpos y todas las circunstancias, porque tiene que ser extremadamente a medida. correcto. De hecho, es tan sencillo como si las LLCs o las holdings o la deslocalización a Dubái fuese una fórmula legal para eludir impuestos, lo estaría haciendo más gente. O sea, al final tú lo que tienes que preguntarte es, ¿lo que me están recomendando a mí, se lo estoy viendo hacer a empresas reconocidas? O no voy a dar nombres, que luego me pasa lo que me pasa. Pero tú ves en compañías del IBEX con estructuras con holdings, obviamente, porque ellos ya han hecho su ingeniería fiscal y su traje a medida les indicaba que si constituían una holding y cumplían los requisitos y todas las empresas del IBEX lo pueden cumplir, tiene sentido montar una holding. Ahora, lo que se están vendiendo son trajes de telas muy caras para personas que se quieren gastar mucho dinero en ellos a ciudadanos de a pie. Están vendiendo productos típicamente contratados por estructuras hiper sofisticadas, que en sus casos sí es elusión fiscal porque cumple los requisitos para deslocalizar en Dubái, montar una holding, tener una LLC, pero les están vendiendo estos trajes que ya estaban hechos a las medidas de estas estructuras sofisticadas al ciudadano de a pie. Eso es lo que está pasando. Porque no quiero que la gente se quede con el mensaje de que tener una holding es ilegal. No. Ahora, tener una holding en las condiciones en las que se está vendiendo en redes sociales, en el 99% de los casos, no va a cumplir los requisitos. Porque son trajes a medida que tradicionalmente se han hecho para este tipo de estructuras sofisticadas. Con lo cual, lo más normal es que a ti, persona de a pie, que tienes una actividad profesional, que no tienes ni siquiera una sociedad, que no tienes medios humanos o materiales para estructurarlo a través de una compañía, no lo vas a cumplir. Con lo cual, lo más normal es que te quedes no eludiendo impuestos, sino evadiéndolos. Y lo peor de todo sin saberlo, ¿no? O sea, tú viniste comprando ilusión y el problema es que el día de mañana te llega una carta y te das cuenta que lo que estabas haciendo era evasión. Y Correcto. te preguntaba lo de los trajes a medidas porque sí que daría la sensación que ese producto, una, tiene que venirte por una gran necesidad y verlo muy claro, y dos, en el momento en que das ese paso, no debe ser un producto barato. Y No lo aunque es. muchos de los productos que se venden en redes sociales tampoco son baratos, no estamos hablando de ese nivel. Estamos hablando de un nivel bastante más elevado, ¿no? Entonces, por eso me da la sensación que estamos vendiendo, es una fantasía de producto en muchos casos, caros, pero que es que además no tiene sentido económico que estén a esos precios. O sea, en verdad deberían, si realmente funcionasen, deberíamos estar hablando de productos 10 veces más caros. Y se ha intentado como vender esto como, sí, tranquilo, todo el mundo puede practicar este tipo de actividades, ¿no? Sí, así es. Y luego hay otro aspecto que la gente debería de saber, y es que actualmente una normativa que obliga a los asesores fiscales a comunicarle a Hacienda cualquier operación arriesgada en la que ellos intervengan asesorando. ¿Por qué digo esto? Porque muchos de los asesores, y ya no sé si ¿Arriesgada a son ni nivel de siquiera qué? fiscal, que implique Vale. una potencial evasión fiscal, que sea una reducción drástica de una base imponible. O sea, cuando hay un asesoramiento de riesgo a un cliente, ya existe la obligación para estos asesores fiscales de informar a Hacienda. Claro, yo ya no sé, porque no lo sé, si estos perfiles de redes sociales, sé que algunos ni siquiera son asesores fiscales, lo sé. Y sé que otros sí. Y los que sí, al menos algunos, porque algunos clientes nos lo cuentan, están asesorando sobre tributación en España cuando ellos ya no, o sea, ni siquiera residen aquí. Que obviamente sus conocimientos del sistema tributario español posiblemente sean altísimos. Pero no es normal. Yo, si quisiera averiguar, o sea, si yo me quisiera mudar, por ejemplo, a Alemania o viviera en Alemania, no contrataría un asesor fiscal en Francia para que me asesorase sobre cómo reducir mi factura fiscal en Alemania. Normalmente se contrata asesores fiscales de la jurisdicción en la que tú estás interesado. De hecho, nosotros, por ejemplo, cuando alguien nos dice, oye, quiero valorar el irme a Portugal, nosotros
no llevamos ese caso. Tenemos colegas en Portugal que recogen el cliente y les asesoran sobre cómo tributar en Portugal o cómo hacer el movimiento de residencia o cómo hacer cualquier cosa que tenga que ver con tributos en Portugal. Esa es la forma de operar normal. O sea, hay elementos que deberían al menos hacernos preguntarnos cosas de este tipo de productos nuevos que se ofrecen en redes sociales. ¿Puede ser que sea así, que sean españoles que te atienden desde fuera para intentar evitar esta obligación de información y entonces que la gente esté yendo afuera para intentar salvaguardar su privacidad en este aspecto? Sí, sí, perfectamente. Y también te digo una cosa, podrías prestar servicios desde cualquier lugar del planeta relacionados con la fiscalidad y la tributación en España. Es extraño, pero podrías. Sobre todo porque si luego, por ejemplo, una cosa que hacen los asesores fiscales es llevar inspecciones. Pero no vas a poder llevar una inspección si no estás en España, porque no vas a poder ir a la inspección. O sea, es un poco, yo diría que es como un Frankenstein. O sea, si pensamos bien y no tenemos por qué pensar mal, ok, tú vives en Dubái y ofreces servicios de asesoramiento fiscal sobre España, ok. Pero, por ejemplo, si luego yo tengo un inicio de inspección, no me vas a poder ayudar porque el ir a la oficina de la inspección a atender las reuniones, a firmar las diligencias, es algo que, bueno, a ver, que sí, que lo puedes hacer, pero ya los vuelos Dubái-España van a ser, ya no tiene mucho sentido. Esto ya es una opinión mía personal, no es normal contratar profesionales, pero ya no asesores fiscales, abogados o todo lo que tenga que ver con un conocimiento muy profundo de una normativa concreta, de una jurisdicción determinada, lo normal es que esté en el territorio. Es lo normal. ¿Que pueden estar deslocalizados? Pueden estar deslocalizados. Quizá se tiene que separar, ¿no? Como pasa con los abogados, que puedes ir para pedir consejo y luego también puedes ir para que te lleven un caso, ¿no? O sea, si se asume que tú cuando estés consultando algo fuera puede ser un consejo, puede ser algo así, perfecto. Y tú también sabes lo que estás pagando y sabes la implicación de la otra parte, pero también es bueno saber que cuando trabajas con alguien de España y tú resides en España, digamos que contratas más, ¿no? O contratas este support, este apoyo en caso de que las cosas se pongan crudas. Eso, y por supuesto, lo que siempre digo, en el peor de los casos, sabes que esa persona está en España y está sometida a jurisdicción española. Es que estamos siempre en el mismo caso. Con las plataformas yo decía lo mismo. Si alguien tiene que invertir, que se intente hacer en una plataforma que esté en España, porque si al final las cosas van mal, tú no te vas a ir a buscar a una persona que está en Islas Vírgenes Británicas, por ejemplo, o da igual, es que aunque esté en Michigan, no te vas a ir a pleitear hasta allí. Entonces también es un tema de practicidad, de saber que esa persona tiene su oficina en España, pero además su seguro de responsabilidad civil en España. Tú, si luego algo va mal o te ha prestado un servicio defectuoso o te ha dicho que esto era blanco cuando era negro y resulta que Hacienda te ha hecho pagar, te puedes ir a reclamar en España. No te vas a tener que ir a buscarlo a donde quiera que esté. O sea, también es un tema de ser prácticos. Pero a todas estas, ya sabes, Chris, se juntan muchas cosas. Se junta que hay gente que quiere hacer las cosas bajo el radar, igualmente le expliques lo que le expliques. Sí. Hay gente que puede tener dinero no declarado también y entonces va a querer hacer cosas bajo el radar. Y ahí es donde aparecen, tú les llamas plataformas, como plataformas de inversión. Hay gente que les llama chiringuitos financieros, es la frase. En el caso de Crypto Spain, él hablaba mucho de esto de Hacienda, impuestos, elusión y demás, pero él luego tenía un club de inversión que se llamaba Madeira Investment Club. Digo, se llamaba porque de la noche a la mañana, en septiembre de 2024, ¡pum!, cerró Telegram, cerró la web, puso la típica pantalla de, oye, cerrado por X motivos, solo podéis contactarnos por este grupo privado de Telegram, aquí tenéis un email. Y básicamente este club de inversión, por lo que he podido investigar, lo que hacía es, tú podías ser miembro pagando 2.000 euros al año, esa era la membresía, lo que costaba, y luego dentro de la membresía se te ofrecían, creo que le llamaban obras de inversión. Entonces, leyendo un poco, he encontrado lo que ponía en su web de lo que era Madeira Investment Club.
se definía como Madeira Investment Club no es una institución de inversión colectiva, no lo es, y en consecuencia porque ¿no? Vale. Sí, porque lo dice la decían web, ellos, vamos. Vale. ¿vale? Y en consecuencia no capta capitales de terceros para invertir. El MIC, que es como las siglas de Madeira Investment Club, es un club privado de arte digital, porque ellos lo que decían es que se promovía inversión en NFTs, en arte digital. La realidad es que también luego se promovían inversiones en coches de lujo, relojes de lujo, viviendas, inmobiliario, etcétera, ¿no? Y tú podías casi como como si fuera un Kickstarter, decir dónde ibas a poner tus inversiones, porque aparte te decía 35% de retorno, 50% de retorno. Creo que la más baja era un 20 y pico % de retorno y tú seleccionabas una vez estabas dentro, por todo lo que se ha podido ir viendo, e incluso lo tenían en la web. Mira, esto es lo que podrás hacer una vez estés dentro. Entonces, el Madeira Investment Club eran dos cosas, la membresía y luego que tú te calentases y invirtieses. ¿Sí? Así y es. además la inversión ellos promovían que se hiciera siempre con cripto, porque eran defensores del KYC free, o sea, sin KYC, y ellos, digamos que tenían un compromiso a que tú podías invertir, recibir retorno y en ningún caso ceder tu identidad. Esto es importante para lo que hablaremos ahora después. Para avanzar al núcleo del podcast, en septiembre de 2024 cuelgan un cartelito, ya no estamos porque estamos siendo investigados y nos han bloqueado cuentas, el Estado es malvado, etcétera, etcétera. No vengáis a por nosotros. Tenéis un email legal@Madeira que podéis utilizar para pedir que os devolvamos cosas, pero además lo decían, si enviáis mails, tenéis que enviar todos vuestros datos personales y que sepáis que este email está siendo monitorizado y por lo tanto estaréis compartiendo vuestra información personal. Es decir, los que vendían privacidad, en cierto momento, la única posibilidad que dieron a la gente de recuperar sus inversiones era a través de un email que solicitaba estas cosas. Y él acabó colgando algunos vídeos, excusándose por todo lo que había sucedido, y ha habido una causa abierta porque obviamente se presentaron denuncias y se está investigando todo el entramado de Madeira Investment Club, todo lo que sucedía por detrás, y luego también se han abierto causas paralelas porque lo que se ha visto es que Crypto Spain, que también se ha conocido su nombre y demás, ya no era Luis como él se presentaba, era Álvaro, pues Crypto Spain, digamos que está intentando negociar una reducción de pena y está dándole al juez todo lo que puede y más, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hay una causa paralela en la que aquí no vamos a entrar, no nos interesa, con Alvise, con el partido de Alvise y la relación que tenían. Eso es Crypto Spain intentando negociar, pasando datos que sabe que son sensibles y que le pueden ayudar a reducir la pena. Pero aquí, a mí lo que me interesa, y por eso te he invitado hoy a hablar aquí, es que, vale, esto va en marcha. Pasó en septiembre de 2024, pasamos a este año, en abril empieza la campaña de la renta 2024, de todo el año pasado, y de golpe muchos contribuyentes empiezan a recibir, ¿qué, Cris? Pues empiezan a recibir dos tipos de requerimientos, uno corto y uno largo. Son requerimientos de información, donde se les pide documentación, sobre todo es documentación. Pues luego también se te pide que confirmes o que niegues si algo ha sucedido. Por ejemplo, una de estas cosas es que hayas asistido, ahora si quieres podemos ir punto por punto, pero una de las cosas que te piden es que confirmes si has asistido a alguno de los eventos o conferencias que ha organizado, pone tal cual, Álvaro, o alguno de los participantes de MIC, porque hay que puntualizar que a día de hoy, o sea, la causa abierta que da lugar a todo esto es una causa que está abierta en la Audiencia Nacional, ¿vale? Que se está instruyendo aún. Hay mucha información que ya ha caído de la audiencia a Hacienda, obviamente, y Hacienda ya tiene. Entonces, entre otras cosas, Hacienda ya sabe que no solo es Álvaro quien está montando o quien ha montado todo el entramado de MIC, sino que MIC es el nombre que se le da a un entramado de sociedades y de personas. Hay como unas 4 personas físicas y en torno a 5 compañías que son constantemente nombradas en los requerimientos. Para que te hagas una idea, una de las empresas era la que hacía los contratos de los NFTs
y otra compañía era la que recibía los pagos. O sea, si a ti se te decía, yo, compañía A, te voy a dar el NFT, pero tú pagas siempre a la compañía B, ¿vale? Que esto es algo totalmente anormal, o sea, es completamente normal. Entonces, están recibiendo estos dos tipos de requerimientos. Yo sí que sé, porque a nosotros nos han entrado muchísimos afectados en las últimas semanas con estos requerimientos, bueno, pues por contactos que hemos podido tener con la agencia tributaria, que ha salido una segunda hornada de requerimientos. O sea, que no, si hay gente que no los ha recibido, pero que tuvo relación con MIC, es posible que igual lo reciba ahora. ¿Y ese sería el corto o el largo? Porque me da miedo esto del corto o el largo. ¿Y Depende qué se está de... requiriendo en el segundo? Claro, ahora te cuento. No es una reiteración, sino que, a ver, nosotros, por los datos que se dan y también un poco por lo que nosotros hemos podido averiguar, estamos hablando de en torno a unos 6.000 contribuyentes con potenciales requerimientos, ¿vale? No estamos hablando de que el que ha recibido requerimiento vaya a recibir otro, que eso no lo sé. Estamos hablando de que se ha emitido un requerimiento a un porcentaje de estos 6.000 y que ahora sale una segunda jornada para otros que no lo han recibido aún. Por eso digo, si no lo has recibido, pero tú has estado relacionado con el entramado de CryptoSpain, puede ser que lo recibas ahora. O sea, estos contribuyentes de alguna forma ha llegado a oídos de la Audiencia Nacional y por la información trasladada a Hacienda, ha llegado a sus oídos que tenían algún tipo de relación, ya sea porque habían hecho alguna transferencia a alguna de estas compañías del entramado o porque CryptoSpain haya podido dar esa información de nuevo buscando... Será ambas. O sea, al final lo que tenemos que tener en cuenta es que aquí pueden, porque yo no lo sé, no estoy en la causa, pero pueden haber pasado dos cosas que son muy normales. Por un lado, que los equipos que han estado haciendo las investigaciones materiales, o sea, informáticas, documentales, dentro de la instrucción, habrán obtenido un montón de documentos. Estamos hablando de transferencias, contratos, registros. Esa información luego se la habrán volcado a la agencia tributaria porque obviamente muchos de esos contratos son hechos imponibles de residentes en España. Y luego, por otro lado, lo normal es que con esa documentación las personas implicadas, y en este caso Álvaro Romillo, puede ser que haya dado información adicional. Obviamente, cuanta más información dé, más opciones tiene de que se le reduzca la pena. Ambas cosas juntas tiene todo el sentido que es lo que haya dado lugar a estos requerimientos. Si quieres que desmenucemos el largo, el corto, sí. Yo no tengo corto. O sea, todos mis clientes han recibido el largo. Pero si analizamos el largo, pues si recibís el corto, son algunos puntos de los del largo. Venga, yo pues no he recibido aún, pero hay gente que dice que hay uno corto. Venga, pues desempaquetemos el requerimiento para saber sobre todo qué se está pidiendo. Eso es. Y ahora, un breve momento para mis sponsors. Escuchando todo lo que me está contando Chris, más que hablarte de mis sponsors, que también, voy a darte 3 consejos importantes. Si quieres moverte con privacidad en Bitcoin, el primer paso es conseguirlo sin ceder datos personales en el camino. Y para eso vas a querer hacerlo utilizando un servicio peer-to-peer, un servicio entre particulares, como por ejemplo HODL HODL. Hay algunas otras opciones como las de Negrunch o Reckless, que también recomiendo, pero lo bueno de HODL HODL es que te permite comprar Bitcoin de capa 1 y recibirlo directamente a tu almacenamiento en frío, sin tener que pasar por Lightning. Si quieres saber cómo comprar en HODL HODL, encontrarás un tutorial en mi canal de YouTube y con eso ya tendrás buena parte del trabajo de privacidad hecho. Tendrás Bitcoin ultra vitaminado, sin tus datos personales. Luego vas a querer guardar tus Bitcoin en un lugar seguro. Para tu primer salario te vendrá bien con utilizar Blue Wallet o Nunchuk en el móvil, pero a partir de ahí vas a querer buscar un mejor hogar para tus sats. Vas a querer una hardware wallet. Y ahí es donde te animo a que conozcas las Coldcard de CoinKite. Con ellas no solo conseguirás el mejor set de herramientas para gestionar tus Bitcoin con seguridad, sino que también te regalarás una herramienta con la que aprender Bitcoin al nivel que quieras. Desde lo más sencillo hasta llegar a la punta de lanza de las innovaciones en custodia. Así que, para ese salto en seguridad, piensa en Coldcard. Y luego, cuando quieras consumir esos sats, claro que vas a poder pasar por HODL HODL y venderlos a fiat. Pero tienes otra forma más fácil de hacerlo y es con Bitrefill, la página web en la que podrás comprarte de todo, pagando con Bitcoin on-chain y Lightning. Y no pienses en servicios raros, piensa en cosas como Amazon, Carrefour, Cepsa o Uber.
Yo lo he usado mucho para moverme con Uber, por ejemplo, y el otro día mismo salí a tomar con unos amigos y dejé el coche aparcado. Estando de fiesta, abrí Bitrefill, me conseguí una tarjeta regalo de 50 euros y la cargué en Uber, muy sencillo, y así fue como volví a casa. Así de sencillo es consumir Bitcoin en Bitrefill y sin ceder datos personales. Así que ya lo sabes, consigue, ahorra y consume Bitcoin de forma privada y no te preocupes por lo que puedan saber de ti, porque lo tendrán francamente difícil. Y ahora, de vuelta con Chris. Lo primero, importante, el requerimiento es un requerimiento que notifica inspección, delegación, o sea, dependencia regional de inspección. ¿Por qué esto es importante? Porque no es un requerimiento de gestión, no es un requerimiento de comprobación limitada, es un requerimiento dentro de un expediente de inspección. Con lo cual ya sabemos que lo que se va a pedir es información muchísimo más profunda o con muchísima más relevancia que si estuviésemos en un procedimiento de comprobación limitada. Vale. Tienen carta blanca para pedir lo que quieran aquí. Yo ahí tengo mi propia opinión, pero vamos a decir que de momento sí, ¿vale? O sea, ellos como pedir pueden pedirte lo que consideren. Lleva un número de expediente, ¿vale? Que tienes que citar en tu contestación y luego tiene una referencia. Normalmente la referencia es miembro MIC pago. Entonces te dice, bueno, pues aquí hay un procedimiento de inspección, tal, a lo que a ti, Cris Carrascosa, se te requiere y entonces te dice, 1. En caso de haber sido miembro de MIC, para que aportes los contratos suscritos con MIC. Acordémonos que MIC no es una empresa, ¿eh? Es como se denomina al entramado. Y el resto de documentación en tu relación con MIC, ¿vale? Entonces, contratos con MIC. Contratos con MIC son, efectivamente, que luego hablaremos de esto porque lo hemos comentado en el off the record, los contratos que, en teoría, MIC te proporcionaba para darle cobertura legal a este método de elusión fiscal, ¿vale? Punto 2. En caso de otro tipo de servicios comercializados por CryptoSpain, pues te piden que aportes los contratos y las facturas y digas qué tipo de servicios eran esos. Yo he tenido conocimiento de que algunos de esos servicios son asesoramientos online, que no prestaba él directamente. Entonces ahí tendrás que decir, pues mira, sí, 2 horas de asesoría, 5 horas de asesoría, no con él, con esta otra persona. Yo sí que estoy recomendando porque, a ver, el requerimiento te dice servicios comercializados por Álvaro tal. Yo estoy recomendando, y nosotros lo estamos haciendo así, que si el servicio te lo prestó otra de las personas relacionadas con la trama, lo pongas. No hagas la de, no, es que como no fue Álvaro, no lo digo. No, dilo. Tú dale la información. El tercer punto, la relación de inversiones que has hecho en los años que te toque. Te dirán 2022, 2023, 2024, ¿qué inversiones has hecho? Y si se te han devuelto esas inversiones. O sea, ¿qué inversiones has hecho que te han devuelto la inversión y la rentabilidad y cuáles no? ¿Vale? Entonces tú ahí haces tu tabla y lo indicas. El 4, y aquí es donde viene ya el origen de los fondos. Es decir, una persona normal dirá, si yo, por ejemplo, invertí 30.000 euros en 3 NFTs, yo diré, pues mira, invertí 30.000 euros en 3 NFTs que no se me ha devuelto nada y esos 30.000 euros es de la nómina que cobré el año pasado. Origen de fondos. 5, cuentas bancarias. En caso de haber realizado pagos o recibido cobros de MIC, tienes que decir, 1, el nombre de la inversión o la obra, o sea, las obras llevaban cada una un número. Número de la obra, indique si es un pago o un cobro, la fecha, la cuenta bancaria desde la que pagas o te pagan, el importe, la moneda y la rentabilidad de esa operación. ¿Rentabilidad prometida o si obtuviste...? De toda la gente que nosotros tenemos en el despacho, te diría que solo el 2% recibieron, o sea, se les devolvieron rentabilidades. El caso normal es gente que solo ha invertido y nunca ha recibido nada. O sea, ese esquema piramidal puro y duro. De gente que invirtió y nunca recibió nada de vuelta. Si no ha recibido nada de vuelta, rentabilidad obtenida ninguna. O sea, no tienes que poner nada. 7. Dinero en efectivo. En caso de haber realizado pagos o cobros que se te hayan hecho a ti devoluciones en efectivo, lo mismo. Nombre de la obra, que me digas si has pagado tú o te han pagado a ti en efectivo, la fecha, la dirección, o sea, el sitio al que has ido en el que te han pagado con efectivo, importe moneda. ¿O has pagado tú también? Sí, pues mira, me citaron en este despacho, ubicado en este sitio, y ahí yo pagué los 30.000 euros en billetes. Dios. Y rentabilidad obtenida, vale. 8. En caso de haber mantenido reuniones presenciales con
CryptoSpain, indique la fecha y la dirección. Y yo estoy haciendo lo mismo, ¿eh? Si no has ido con él y has ido con alguien de la trama, lo indicas. 9. Aportación de toda la documentación correspondiente a dichas inversiones o prestaciones. Esto es lo mismo, es que básicamente aquí tienes que aportar contratos, justificantes de transferencia, movimientos de wallets si pagaste en cripto, o sea, toda la documentación que soporte todas estas inversiones. 10. Identificación de las direcciones de email, teléfonos, direcciones presenciales o forma a través de las que contactaba con MIC o con CryptoSpain. Y personas que intervenían en la relación comercial. ¿Por qué? Esto no está dejado caer así. Esto es porque nosotros, por ejemplo, y esta es mi experiencia, casi ninguno de los clientes que tenemos afectados por esto habló directamente con él, con Álvaro. Siempre es con otras personas. Entonces, hay 4 nombres que se repiten constantemente, que son las personas que, digamos, atienden a la gente. Pues por eso te ponen esto. 11. En caso de haber asistido a eventos presenciales organizados por MIC o CryptoSpain, indique la fecha del evento, el lugar en el que se celebró y las personas que estaban presentes de MIC. Otra vez por lo mismo. Porque es muy normal que no sea solo él y que sean las mismas personas cuyos nombres se repiten constantemente. 12. Y ahora entramos en la parte de cripto. Identificación de los exchanges en los que tiene usted abierta cuenta como usuario. Esto, que es algo que no sé si imagino que muchos oyentes del pod habrán estado leyendo por ahí, esto así dicho, yo no lo veo. O sea, Excede, a ver, ¿no? Claro, si usted me está pidiendo la documentación dentro del marco de la inspección que se está realizando a MIC y a CryptoSpain, yo le aportaré la documentación relacionada con las inversiones dentro de este entramado. Pero a mí, que usted me pida que yo le aporte todas mis cuentas, yo no lo veo. O sea, me parece un exceso y creo que esta frase en sí misma no se soporta con la normativa que tenemos. Mi opinión y la de muchos compañeros que sé que saben mucho del tema. Y luego te dice aportación de los movimientos realizados con dicho exchange en los ejercicios X a X. Otra vez lo mismo. No. Si usted quiere comprobar mis movimientos de cripto del ejercicio 2023, ábrame una comprobación o una inspección y pídame mis movimientos, así en general. Yo entiendo que esto es una mala redacción. Quiero pensar que es una mala redacción y que lo que me está pidiendo es que aporte los movimientos de cripto relacionados con mis inversiones en estos entramados. Para mí, es una redacción imprecisa. Quiero pensar. 14. Indica si ha tenido relación comercial con, y entonces te nombra todas las empresas de la trama, ¿vale? En caso afirmativo, identifica a la persona con la que se relacionaba. Lo mismo. ¿Por qué? Porque MIC son, 1, 2, 3, 4, 5, 6 empresas y luego hay unas 5 o 6 personas que se repiten constantemente. El 15, e indique si ha tenido relación con, y te dicen los nombres de las personas. 16, en caso de haber iniciado un procedimiento judicial contra MIC o cualquiera de las personas mencionadas en este requerimiento, díganos el nombre del procedimiento y el número de identificación. Y díganos el importe que usted reclama a MIC. Y te dice, indique el importe que reclama usted a Madeira Invest Club en dicho procedimiento por el concepto de inversión no devuelta. Esto es porque... esto sí que lo sé, que hay una demanda colectiva de mucha gente que lo que está pidiéndole a mí que es que le devuelvan las inversiones, ¿no? Porque es que el grueso de la gente que metió dinero en esto no ha recibido nada. Entonces, sé que hay una demanda colectiva que yo sé que está en la Audiencia Nacional, si no me equivoco. Entonces te dicen, oye, si tú eres parte o tú has iniciado por tu cuenta un procedimiento judicial, civil o penal, o sea, demanda o querella, díganos cuál es, identifíquelo. Y luego te dice, y aquí es donde la gente hace, en caso de haber obtenido rendimientos y o ganancias derivados de su operativa con criptoactivos, dichos rendimientos y ganancias están sujetos al IRPF. No te están diciendo que estén derivados de esto. Te están diciendo que si has hecho operaciones con cripto, que te acuerdes que las ganancias y las pérdidas hay que imputarlas al IRPF. Vale. Es un ahora que te tengo aquí, déjame recordarte. Ya que estamos. Ya que estamos. Te aviso. Ya que estamos. Vamos a hilar conceptos. Si la mayoría de gente que invirtió en MIC no ha recibido nada de vuelta, no hay nada que imputar en el IRPF. Pero es verdad que Hacienda te dice, oye, ya que estoy aquí y ya que tú has estado tocando en algún punto cripto porque has estado relacionado con CryptoSpain, yo te aviso.
Y luego te dice, esto ya es normal, te dice, indica una persona y teléfono de contacto para que la administración tributaria pueda contactar por si hace falta alguna aclaración. Firmado, Equipo Regional de Inspección. Agencia tributaria. Agencia tributaria. Telita, o sea, yo creo que están los 10 mandamientos y luego seguramente están, no sé cuántos puntos has dicho, 16 o 17. 16. Ya me perdí. 16, estarán los 16 puntos de Hacienda en este requerimiento porque se puede sacar jugo de todos. Una cosa, o sea, varias dudas que me salen de esto. Esto es gordo. O sea, para que... No, esto es muy gordo. Ah, muy gordo. Luna, esto es muy gordo. Estamos hablando de... Y esto son cifras que, o sea, yo o sea, no son cifras que yo sé a ciencia cierta, sino que son cifras que he leído y cifras que se escuchan. De que estamos hablando de en torno a un fraude. No, a ver, quiero dejar muy claro, porque yo sabes que no soy, ya me conoces muchos años, yo no soy de asustar a la gente. Entonces no estoy hablando de que esto afecte a los que tienen el requerimiento, sino que la trama de CryptoSpain, lo que se habla es de que estamos hablando de casi 300 millones de euros. Claro, estamos hablando de dinero que, por lo que sabemos, el entramado nunca ha pasado por Hacienda. Ya no estoy hablando de blanqueo de capitales, que es otra cosa. Estoy hablando de Hacienda. Entonces estamos hablando de una trama muy, 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 muy grande. Porque al final lo que hay que pensar es que, aunque en la web de CryptoSpain te digan no somos una institución de inversión colectiva, yo, por ejemplo, que me dedico a esto, te diré, si es amarillo, tiene pico, tiene alitas y dice quack, que me digas que no es un pato, me parece fenomenal, pero es un pato. Entonces, esto tiene toda la pinta, al margen de ser un esquema piramidal, de ser una institución de inversión colectiva, porque cogías dinero de la gente, lo invertías y luego dabas un retorno. Estamos hablando de unos importes muy elevados, muy, muy, muy elevados. Al margen de, y esto ya lo pongo yo de mi cosecha, de que el hecho de que un señor haya estado 2 o 3 años mofándose de Hacienda con una mascarilla puesta, no ayuda. No ayuda. O sea, yo creo que todos podemos, yo la primera, criticar el sistema, pero las formas también importan, ¿no? Entonces, digamos que Álvaro Romillo, él en persona, ha hecho muchos vídeos donde ha calentado mucho, que ahora pues se está yendo con todo. O sea, entonces, no es algo gordo, es muy gordo. Y lo que nosotros hemos escuchado de conversaciones que tienes, pues porque al final tú también cuando contestas este requerimiento hay que tener en cuenta una cosa. Tú estás ayudando a un cliente, pero también estás ayudando a una inspección que se está realizando. Entonces, tú hablas con funcionarios y lo que nos cuentan es que tienen un número de recursos muy, muy alto dedicado a esto ahora mismo. En Hacienda. O sea que para esta campaña tendrán a buena parte del equipo o una parte importante del equipo dedicada a... Es que es una de las cosas que me ha sorprendido escuchándote. Has dicho la carta larga, y yo digo, bueno, será larga, pero no tanto. Hostias, estos 16 puntos, es que en cada punto, digo, esta gente va a arrasar con todo. Porque, claro, hay mucha gente afectada, hay mucha gente que se va a asustar, hay otra gente que va a seguir con su vida hacia adelante y no va a decir nada, pero da igual, solo que se te asusten 5 y empiecen a aportar información, es que en nada está todo levantado. Sí, pero aquí no soy yo muy de hacer esto, pero aquí voy a tirar una lanza a favor de la agencia tributaria. Este requerimiento, esta es mi sensación de la experiencia que yo tengo, más que ir a pillar al contribuyente, o sea, Hacienda sabe que esto es un esquema piramidal, Hacienda ya sabe que mucho del dinero nunca ha retornado, o sea, Hacienda no está tratando a esta gente como potenciales delincuentes, porque si no abrirían inspecciones directamente contra ellos. Aquí la sensación que yo tengo es que lo que está pasando es que Hacienda lo que quiere es que cada uno de estos contribuyentes confirme que han sido estafados, confirme que esas cantidades sí fueron invertidas. Voy a extrapolarlo. Imagínate que en vez de CryptoSpain es CryptoCris, ¿vale? Y yo he estafado a 6.000 personas en este país. Claro, a mí me pilla la policía y a mí me interrogan y yo digo, no, son 10 millones de euros, son 50 personas. Es lo que yo digo. Pero si luego Hacienda envía requerimientos y resulta que contestan 6.000 personas diciendo que no, 10 millones no, son 300, claro, eso es una prueba que se puede utilizar contra la persona que ha hecho el mal. Por eso a mí lo que me gustaría es que la gente entendiese que estos requerimientos obviamente asustan, está claro.
Pero estos requerimientos están hechos también para que los contribuyentes puedan confirmar que las cantidades que se les han estafado o presuntamente estafado son esas. Porque no es lo mismo que lo diga Hacienda, que lo diga CryptoSpain, a que lo diga el estafado. Ujú. ¿Vale? Entonces, esa es la sensación que yo tengo ahora mismo. Ahora, con el requerimiento. Yo tengo clientes que han recibido requerimiento y la semana pasada ya recibieron notificación de inspección. Eso es otra cosa. Ahí estamos ya en otro sitio. Pero si solo has recibido el requerimiento, lo más normal es que lo que esté haciendo Hacienda es intentando confirmar a través de ti que hay cantidades que a ti se te han estafado, porque recordemos que muchísima gente nunca ha recibido dinero de vuelta. O sea, solamente está confirmando, sí, yo puse 30.000 euros y nunca se me devolvieron. Vale. No Esta hay gente hecho que está- imponible. No hay problema, o sea, no tengas susto. Confírmalo, porque esto posiblemente luego irá a la causa que tenga él. Esta gente que está recibiendo inspección es gente que ya había contestado a la carta, al requerimiento. No. De hecho, tengo varios que estamos en plazo de contestar el requerimiento y ya tenemos día de inicio de inspección. Varias cosas, porque claro, te decía al principio que mucha gente puede tener distintos orígenes de sus fondos y no estamos hablando narcotráfico, ni pederastia, ni nada de esto, simplemente estamos hablando de gente que no ha puesto la caja en el IRPF de ese año y ha ido haciendo hucha y de golpe pues aparecen cosas así, estos chiringuitos y dice, pues venga, ¿no? Y de golpe entiendo que mucha gente que ha podido recibir este requerimiento porque su nombre ha acabado aflorando por un sitio o por otro, pues que de golpe ahora se encuentren en la encrucijada Así es. de que el dinero que habían utilizado no había pagado impuestos y por lo tanto, ¿qué hago? Eso es. Dos, lo que estoy viendo es que, te hago una pregunta antes, como propiciaban que muchas de las inversiones se hicieran con cripto para que así no tuvieran que enviar a ninguna cuenta bancaria y no ir levantando la sospecha que al final acabó estallando, o sea, para retrasar esa explosión, porque yo creo que poco inteligente que seas, has de saber que aquí tarde o temprano te acaban pillando con esos volúmenes. Claro, cuando tú decides, venga, voy a invertir en esta obra, yo que sé, que sean 5.000, 10.000, 100.000, los que sean, en Bitcoin, eso entiendo que a ti ya te ha generado un hecho imponible, ¿no? Porque Claro. ese Bitcoin es como que lo has vendido, ¿no? En teoría, para invertir ahí o ¿cómo quedaría? Efectivamente. Y además esto lo vimos en las jornadas de la semana pasada. Al final tú cuando estás comprando, me da igual un NFT, pero en este caso en teoría es un NFT, con Bitcoin, tú al cambiar el Bitcoin por el NFT tienes un hecho susceptible de gravamen, que casi con total seguridad, salvo que comprases en su prime, será una ganancia, ¿vale? Entonces, tú eso ya lo tenías que haber incluido en el IRPF que te toque, según el año en el que hicieras la compra. Entonces, si tú compraste con Bitcoin, casi con total seguridad tienes una ganancia que casi con total seguridad no metiste en el IRPF. Una ganancia sobre un Bitcoin que seguramente ya no tienes porque lo diste a alguien que no te lo ha devuelto. Correcto. O sea, es aquello del doble castigo. Eres víctima porque eres víctima y luego encima tienes que pagar porque te lo están requiriendo. Tenías que pagar antes, pero ahora encima te lo están requiriendo y es posible que tengas de dónde sacarlo, pero tendrás que pagarlo de algo que ya no tienes. Eso es. Y añadamos una cosa más, ya no solo la ganancia, sino que si esos bitcoins venían de una contabilidad B, de una economía sumergida, de haber cobrado en negro, y eso no lo declaraste, también es posible que te acaben imputando eso como ingreso en la renta. O sea, puedes tener el doble. ¿Vale? Imagínate que yo soy abogado y yo he cobrado 50.000 euros en negro este año y esos 50.000 euros son los que convertí a Bitcoin y con los que compré los NFTs. Pueden pasar dos cosas. Me van a regularizar el IRPF y me van a incrementar los ingresos en 50.000 euros, porque son unos ingresos que nunca declaré. Pero es que luego, además, me van a regularizar por la ganancia del Bitcoin. Digamos que esta carta para muchos es un nudo en el estómago porque a lo mejor incluso cosas de estas no las han llegado a pensar, pero si se le empiezan a caer las fichas y empiezan a conectar hilos, saben que esto no es solo que te vengan a ayudar para, me han estafado tanto y esa es la cantidad, sino que muy probablemente luego vengan preguntas de ¿y de dónde salió esa cantidad? Bueno, claro. O sea, yo hablaba del perfil que lo hubiese hecho como todo en orden, ¿no? Ahora sí vamos a meternos en los que tienen
cosas debajo de la alfombra, por supuesto, que pueden ser muchos, y aquí escuchamos pero no juzgamos. Lo único que yo les diría es regularizar ya. Regular ya. O sea, si hay algo que tú no has declarado a Hacienda, sea el origen del dinero, o sea, que el origen venga de una facturación en B, que no hayas declarado las ganancias de las cripto con las que hayas comprado esto, que hayas tenido retornos de las inversiones y no los hayas declarado, sea lo que sea, regulariza ya, porque te puedes aprovechar del régimen, digamos, menos gravoso que si te van a acabar pillando. O sea, esto puede servir a gente que no le haya llegado el requerimiento, pero que sepa que ha tenido relación con MIC y que esté sufriendo y que, digamos, que sepa que tiene un camino de salida. Esto sería... Y para la gente que haya recibido el requerimiento también, ¿eh? Hasta que no recibas una notificación de la agencia tributaria, porque esto es un requerimiento. Bueno, es que, claro, habría que ver. De todas formas, este requerimiento te está pidiendo información relacionada con un tercero. Yo no sé hasta qué punto se puede defender que una regularización hecha ahora es espontánea, ¿vale? Espontánea y voluntaria. Yo creo que se podría defender. Pero estamos ahí, te quiero decir. Si has recibido este requerimiento, ya estás tardando en regularizar si tienes algo que esconder. Y esto entiendo que por toda la información que están pidiendo, lo que están haciendo es una caza de brujas, entiendas el concepto, no digo ni que esté bien o mal lo que están haciendo, porque esto pues todo apunta a que es una estafa, un Ponzi de manual, pero es una caza de brujas en el sentido de que están intentando acumular toda la información para, tener una causa más fuerte contra Álvaro y Mick, y otra... Y seguramente en sus adentros saben que van a crear una cabeza de turco de manual para todo el que, digamos, vaya contra Hacienda, que tenga que estar preparado para eso. Y por otro lado, esto les va a dar material para no parar de investigar causas paralelas o estas transferencias no declaradas, todas las causas que vayan a ir encontrando paralelas derivadas de toda esta investigación. O sea, es una excusa perfecta para, de golpe, aflorar pues, cosas que no se han declarado, que no se han hecho bien. Sí, y acordémonos que es que los criptoactivos llevan 2 años en plan, o sea, cargados en el plan de inspección anual. O sea, ya estamos avisados desde hace 2 años de que la agencia tributaria estaba yendo por este tipo de cosas. Por eso digo que al final ahora mismo estás en una posición en la que puedes ser proactivo y reactivo y adelantarte tú antes de que te lo pillen y te pongan la sanción, la regularización que te hace Hacienda a ti, ¿eh? Para mí, o sea, una notificación de inspección ya no hay nada que hacer. O sea, no es esto, pero si te notifican un inicio de inspección, ahí ya va a dar igual porque ya estás dentro y ya ahí cierra los ojos y rézale a un buen abogado y que te gestione la inspección y que salga lo mejor posible. Pero si no, creo que tiene sentido intentar ser proactivo, porque es verdad que obviamente Hacienda va a utilizar todo lo que tenga. Siempre. Has comentado un punto que me parece interesante porque esto se ha visto en otro tipo de causas más sonadas a nivel mundial como BitConnect y cosas así, donde se hizo una caza de brujas bastante intensa con todos los influencers que promocionaron esos servicios. Y el punto 11, hablas de personas que intervenieran en la relación comercial. ¿Puede ser que esto acabe afectando a toda esta gente que estaba invitándole, que a lo mejor tenía un código de referido o lo que sea? Claro que sí. Sí, por supuesto que sí. Es que creo recordar, hace muchísimo tiempo ya, que uno de los eventos que hizo MIC, no Crypto Spain, MIC, a mí me llegaron a invitar, porque a mí lo de Madeira Invest Club me sonaba antes de Crypto Spain. Y recuerdo haber buscado y haber visto la relación, o sea, no estaba nada clara de dónde venía la compañía y dije que no. Pero obviamente, bueno, dije que no ya porque el personaje para mí no era algo con lo que me quisiera relacionar. Pero obviamente lo que están tratando es de ver no solamente él, sino qué personas se podían estar beneficiando de esto. Por lo mismo, para ver si han recibido pagos que no hayan tributado, etcétera, etcétera, etcétera.
Interesante. Aquí, digamos que tampoco hay mucho más a comentar, solo que es muy interesante pues todo esto que estamos hablando, ¿no? La dedicación que le puede estar, al menos por todo lo que están requiriendo. No sé cuánta gente tendrán dedicada, pero si empiezan a recibir todo este tipo de información, obviamente van a necesitar mucha gente trabajando para procesar y gestionar la información. No hay que hacer mucha especulación para darse cuenta que Hacienda le tiene ganas y que ha puesto gente a trabajar en ello. Pero también no puedo dejar de reflexionar en Bitcoin decimos que hay honeypots, que es como esos sitios donde se acumula un montón de información. No sabes incluso si está la CIA detrás, ¿no? Siempre se habla de, no, esto es la NSA que lo está haciendo para recopilar información, vendiéndote privacidad, pero en verdad lo que quiere es captar a gente que pues sean malos, que estén haciendo actividades ilícitas, etcétera, ¿no? Y aquí no pinta que fuera una acción creada por Hacienda, por el Estado, pero sí que ha acabado convirtiéndose en un honeypot para toda esa gente que venía buscando lo contrario. Correcto. Que venía buscando privacidad, ¿no? Entonces pues yo sufro por esta gente porque al final pues hay mucha gente que estará engañada, que es una víctima, pero qué importante es, tener muy controlada tu privacidad en todo lo que hagas y saber qué trazos vas dejando y dejas de dejar, y luego tener dos dedos de frente y saber dónde te están metiendo. Porque si lo haces y lo haces sabiendo que no hay trazos contigo y que es dinero perdido, si sale como apunta, que es que va a salir mal, esto es un chiringuito, bueno, mala leche, ¿sí? Pero claro, yo lo que veo es que llegando a ese volumen de influencia, llegando a ese altavoz que llegó a conseguir CryptoSpain en varios momentos, a mí me llegaban mensajes de conocidos, oye, es muy interesante lo que dice, tendrías que traerlo tal y cual. A mí también. Y hacías la típica rascada y decías, hostia, poco complicado todo esto, porque de nuevo, una cosa es que esto exista, como tú has comentado al principio, y la otra cosa es que estemos enviando a la gente a la carnicería. No será la última. Bueno, pero es que Ponzi venimos hablando mucho. De antes se hablaba más. En 2017-18 teníamos 4 o 5 casos claros de Ponzi. Parecía como que ya esto era de otro momento. Pero fíjate, Luna, yo lo voy a relacionar más que Ponzi, porque Ponzi es verdad que hemos visto muchos. A mí me preocupa más que no lo parezcan. Me refiero a estos productos de estrategia fiscal definitiva para que no pagues impuestos porque España es malísima. Esto es lo que me preocupa a mí, porque en los Ponzis cae gente, pero en esto cae más. Porque a ti te están diciendo, no, es una estrategia infalible para que no pagues impuestos. Te lo visten un poquito de esta manera, te dan 4 palabras técnicas y tú te lo crees, ¿no? Porque además te lo puedes creer. Luego que quieras hacer una investigación de quién está detrás, qué formación tiene, bueno, pues eso es cosa tuya. Pero estos son productos completamente, voy a llamarlo defectuosos por no llamarlo ilegales, que también lo podría llamar. Pero no son esquemas Ponzi tan claros. Entonces, esos a mí me preocupan más. Porque a ti, que un tipo te diga, te monto una LLC en Delaware en 24 horas y no pagas impuestos porque luego la que va a facturar es tu LLC y te va a pagar a ti un salario y no va a pasar nada, eso tú te lo puedes creer. O sea, es algo que la gente no tiene por qué tener conocimientos de fiscal, tú te lo puedes creer. Ahora, si yo luego te explico que eso es un esquema absolutamente ilegal a día de hoy porque no cumples ningún requisito y porque al final estás desviando tus ingresos a una compañía en un territorio de baja tributación, que es además un elemento que te va a agravar la sanción. Yo tengo clientes que han venido a mí diciéndome, joder, Cris, es que hice caso de X, monté una LLC, estoy cagado y ahora la quiero eliminar. Eso es lo que me preocupa más a mí, no los esquemas Ponzi, digamos, más evidentes. Y CryptoSpain empezó no siendo tan evidente. Acordémonos, CryptoSpain empezó teniendo vídeos donde él criticaba el sistema tributario español y ya está. Y cuando cogió volumen fue cuando dijo, ahora sí monto un club privado donde me paguen porque yo dé consejos. Pero él empezó siendo un altavoz de quejas que mucha gente ya compartía. Luego porque degeneró completamente en lo que ha acabado siendo. Pero él empezó simplemente quejándose de lo que era el sistema y luego ya cogió volumen y entonces dijo, pues lo voy a monetizar, y lo monetizó mal y acabó en esto. Pero a mí me preocupa que en un ecosistema en el que la presión fiscal es tan elevada y la fiscalidad es tan compleja, porque hacer la renta en España no es tan fácil, claro, proliferan personas que te dicen, no, por 2.000 euros al año
te voy a dar los mejores consejos para que no pagues impuestos. Y no es él, ya son varios. Yo tengo aquí ahora mismo varios casos de personas que vienen de pagar bastante dinero por asesorías fiscales online con propuestas de operativa totalmente fuera del sistema. Y menos mal que han acabado preguntándome, que yo les he dicho, mira, yo te voy a explicar por qué esto no te va a salir bien. Porque esto y esto. Ah, pues vaya, pues ahora ya he pagado. Para mí, ese es el Ponzi de ahora mismo. No, es una asesoría, tantos mil, y no son baratos, tantos mil. Tú te conectas con un señor que está a la otra parte del mundo, que te dice, no, mira, esto lo haces así, lo haces asá. No, yo no te lo gestiono, pero lo haces así, te plantas aquí, te abrimos una cuenta ya, tú no pagas impuestos y no hay problema. Eso para mí a día de hoy es mucho peor porque puede afectar a muchísima más gente con intenciones completamente lícitas, que es pagar menos impuestos, que los esquemas Ponzi que ya no son tan evidentes, ¿no? O sea, a mí sí me preocupa. Y yo soy la primera que sabe que en España tenemos una presión fiscal insostenible, soy la primera que lo critica, soy la primera que ha hecho vídeos que se le han viralizado hablando de esto, pero nunca me atrevería a decir, no, mira, es tan sencillo como que no, la ingeniería fiscal a día de hoy en cualquier país de este planeta no es tan sencilla. Sí, estamos hablando, y lo vamos a dejar aquí, pero llevamos hablando todo el rato de ingeniería fiscal y lo difícil que es. Y tú me decías, no es que sean poncis evidentes, a lo que yo añado que de lo que se tratan es de una ingeniería social, que es como vemos que a día de hoy que la seguridad es tan buena, por ejemplo, en hardware wallets y tal, y los bancos también son tan seguros. Los ahorros de la gente no va a sufrir por un mal dispositivo o por una mala inversión, lo que va a sufrir es por una ingeniería social. Tal cual. Que te hagan creer que te hackean, el humano es muy hackeable, que te hagan creer que todo está bien, que todo es confiable. Leía a afectados que decían, no, es que me daban facturas y como me daban facturas me sentía seguro. Y contratos. Y contratos que no hemos hablado hoy aquí, pero que también merecerían un podcast aparte de cómo funcionaban. Varias lecciones de todo esto. Si estás afectado, obviamente, pues tienes tiempo para prepararte todavía, o así lo deseo, y me sabe mal que te haya ido así. Pero si no, en general, cuidado con la ingeniería social, porque te puede afectar en cualquier ámbito. No tiene que ser cripto, no tiene que ser Bitcoin, no tiene que ser... ingenierías sociales vienen en auge y además con la inteligencia artificial y demás empieza a ser muy barato practicar ingeniería social. Si no conoces lo que es, investiga un poco porque es un gran tema. Otra lección que me llevo es el perfil bajo es el rey. Si vas con un perfil alto desafiando a depende de quién, has de saber que te vas a encontrar con ellos tarde o temprano. Así que ya lo sabes tú bien, ¿no? Si hablas de ciertas agencias, te van a investigar y más vale que estés preparado para ello. Que si te buscan, por muy bien que lo hayas hecho, te encuentran. Porque hay una frase, y con esto cierro, de la rebelión del Atlas que dice, un legislador le dice a uno de los protagonistas, le dice, ¿pero tú qué te piensas? ¿Que hacemos leyes para que se cumplan? No, hacemos leyes, hacemos tantas leyes para que sea imposible cumplirlas todas. Entonces tú siempre vas a caer en algún punto del lado de estar fuera y por lo tanto habrás cometido alguna ilegalidad, más o menos grave. Así que bueno, perfil bajo, estad atentos y si eres un afectado, pues encuentra tu asesor de confianza que te pueda echar una mano de esto. Cris, muchísimas gracias por haberme destripado este caso y a ti, nada, te espero de vuelta pronto. Para algo mejor más positivo que esto, sí puede ser. A ver, últimamente solo hablamos de lo que sabe Hacienda, de tal y que cual. A ver, tú sabes de lo que sabes y sabes demasiado bien, entonces no te puedo invitar para otras cosas. Ya, lo sé. Sí, un día hacemos una charla de... Algo constructivo, ¿vale? Venga, va. Lo vemos. Abrazo. Gracias. Y hasta aquí el pod que, bueno, ha sido un pod diferente, un pod que, como decíamos, nació de estar escuchando a Cris, de estar viendo
cosas que estaba viendo en todos sus clientes, en estas jornadas de Bitcoin fiscal que hicimos en Madrid, y dije, hostia, es verdad que no le he seguido la pista mucho a este tema y quería saber un poco más por dónde iba. Y la realidad es que me sorprendió porque yo no había llegado a leer esta carta de Hacienda antes de grabar el pod, y me sorprendió la cantidad de cosas que llegaban a pedir y cómo cuando al Leviatán se le sacude un poco, responde con virulencia. Así que bueno, es un muy buen aviso para navegantes en todos los sentidos. Hay que saber hacer las cosas, hay que saber moverse con privacidad, hay que tener cabeza para no meterse en depende de qué cosas y también detectarlas a tiempo, ¿no? Saber, oye, esto huele mal, yo no me voy a meter, y a partir de ahí yo sigo con mi StackSats, que eso no falla. Así que bueno, me ha encantado salir un poco de la línea habitual del pod para entender qué está haciendo Hacienda con el caso del Madeira Invest Club y conocer, como decía esto, ¿no? Que al Leviatán le puedes ir sacudiendo un poco, pero cuando se gira y te mira, va por ti con todo. Y lo dejo por aquí porque estoy justo en Barcelona, no estoy con el micro habitual, ya supongo que se debe notar, para participar en la primera conferencia de Barcelona, BCC 8333, que tengo muchas ganas de ver cómo saldrá. Hay grandes ponentes y nada, después de esto ya solo quedará, bueno, quedan muchas a lo largo del año, pero para mí mentalmente, que cierro temporada en verano, pues ya solo quedará Praga en apenas 2 semanas y luego Baltic Honey Badger, como decía al principio, que esto ya sí que hay un poco más de margen. Te puedes prepararse de alguno de vosotros que ya tiene los tickets, que está por venir. Entropy creo que viene, creo que Bravo también viene. Así que bueno, os animo a que os apuntéis. También está Bitcoin Plus Plus justo antes en Riga también, así que podéis empalmar 2 conferencias en una. Y creo que va a estar muy bien. Además el verano letón entra muy bien, lo digo por experiencia. Así que nada, lo dejo por aquí. También un último recordatorio en tema de semilla Bitcoin. Estamos ya ocupando las plazas de la mentoría básica para empezar desde cero, de la mano, sin que tengas que tener conocimiento de ningún tipo en Bitcoin. Estamos llenando las plazas de septiembre. En octubre tendremos la avanzada. También tendremos nodos. Si te interesa, échale un vistazo a la sección de mentorías de semillabitcoin.com. Y apúntate en la lista de espera de nodos porque julio está ya completa. Y nada, esto pinta muy bien, toda esta combinación de nodos. Para nodos no hace falta haber hecho la mentoría de custodia, pero si has hecho la mentoría de custodia le vas a sacar mucho más partido. Y bueno, nosotros que estamos preparando todo este temario ahora mismo con Albercoin, con Entropy, con Arcat, he de decir que es una delicia la combinación de esas 3 mentorías. Así que nada, echarle un vistazo y con esto lo dejo aquí. Voy corriendo a acabar de preparar la presentación que tengo en Barcelona, que me apetece mucho hacer, es un tema muy potente, que se titula Ya hemos ganado, ¿cuándo lo vas a celebrar? Así que nada, espero que me quede bien y si nada se tuerce, te saludo en breve.